año de 2015, una época demasiado complicada para la humanidad en el planeta Tierra, debido a ciertos factores económicos y sociales que aún permanecían a pesar de la actualidad. La xenofobia a la raza mutante y el odio a cualquier individuo que se salga de lo establecido presentó un problema para la convivencia, ya que muchos grupos delictivos de mutantes causaban más destrucción masiva que un grupo criminal común. Por lo que en ese tiempo no muchos héroes tenían permitido ejercer el rol de justicieros, ya que inmediatamente eran repelidos por las fuerzas de seguridad, considerándolos criminales potencialmente peligrosos. Aún así los héroes sí lograron poder ejercer sus papeles dentro de la sociedad, pero debían ser cuidadosos si se encontraban en presencia de las autoridades. Por el lado positivo, el continente asiático y europeo, como bien era conocido, no iban a favor de las leyes que intentaban imponer su continente vecino occidente. De igual manera, el Estado americano igual estaba infestado de muchos héroes, a pesar de todas las advertencias y leyes que se trataban de imponer para que no surgieran, pero el pueblo siempre tenía la última palabra. Mientras estos dilemas surgían en la población del mundo, los anteriores salvadores de la Tierra en la lucha contra el reinado del mal en contra de Picoro y Marco disfrutaban del periodo de paz que la Tierra estaba brindando, y un individuo en especial gozaba de este privilegio, encontrándose en las montañas Paus, lugar donde se le vio partir y terminó convirtiéndose en un gran salvador. Aquel individuo era aquel chico conocido como Goku, y se encontraba llamando a su primogénito en un intento por reubicarlo y ver dónde podría haberse metido, ya que después de comer, se tenía planeado que ambos, tanto padre e hijo, fueran a salir un rato a reencontrarse con algunos viejos amigos de su padre. El ahora padre se estaba empezando a preocuparse por su pequeño. En otra parte, en las lejanías de la montaña, un joven niño pelinegro se encontraba perdido y lloraba al no encontrarse el camino de vuelta a casa. Tenía un aspecto peculiar a alguien que se perdió en el tiempo, usando prendas de ropa china, zapatos de piel que le llegaban a las rodillas, y un sombrero rojo que era adornado con una curiosa esfera en tonalidades naranjas y estrellas rojas, siendo esa una esfera del dragón. Este niño era el primogénito de Goku, el pequeño Gohan. Aquel joven no paraba de gritar y llorar del miedo, tanto así fue su llanto, que varios animales comenzaron a prestar atención a ese pequeño niño y se notaron curiosos por lo que le pasaba. Afortunadamente este pequeño logró ver una pequeña colibrí, la cual logró apaciguar su llanto y lo mantuvo distraído un poco. Hola, me llamo Gohan. ¿Cómo te llamas tu amiguita? Eres un pajarito muy hermoso, eres una codorniz o una colibrí, dijo el pequeño en un intento de presentarse respetuosamente ante la pequeña ave. A pesar de tener tan solo 4 años, el pequeño ya mostraba tener una buena base de valores, preocupándose por otros seres aparte de él. En un intento por acercarse más a ver a tan curioso ser, persiguiéndolo hasta alcanzar a la pequeña ave a una orilla del río, el joven resbala y termina cayendo directamente hasta las inquietantes aguas, no pudiendo evitar dejar que se lo llevaran. El pequeño gritó por ayuda, pero tal cual sus ojos le mostraban su entorno, no había nadie a su alrededor que pudiera socorrerlo. Afortunadamente su padre logró encontrarlo gracias a los gritos de su hijo, y se dispuso a perseguirlo hasta lograr alcanzarlo. Sin embargo, las corrientes fueron tan fuertes que Gohan terminó siendo lanzado a un acantilado. En ese instante su padre, gracias a la técnica de vuelo, logró alcanzarle, terminando por salvar su pequeña vida. Gohan no paró de llorar mientras era sostenido entre los brazos de su papá, pero Goku lo acurrucaba y le consolaba para apaciguar sus emociones. Lo consigue una vez que su hijo ve lo bello que eran las montañas a esas alturas. Tranquilo hijo, aquí arriba no hay nada que pueda hacerte daño mientras estoy y yo, ¿qué pasa? ¿Acaso no tienes ganas de ir conmigo a visitar a mi viejo maestro? El pequeño Gohan asintió con su pequeña cabeza y le dedicó una sonrisa, pero así como era tranquilo, también era un niño muy penoso, por lo que se acurrucó en el pecho de su papá. Después del inconveniente, ambos, tanto padre e hijo, se dirigieron en dirección a casa.
En la otra parte del mundo, más específicamente en el continente norteamericano, directamente en la costa oeste, hasta la ciudad de Nueva York. En el colegio Young Women's Leadership del Bronx, un grupo de chicas se encontraba en el patio trasero reunidas en círculo y presenciando como varias chicas se enfrentaban a una niña pelirrubia. Muchas de estas niñas no sabían el por qué esta batalla empezó, aunque otras ya se habían dado una idea, y es que muchas de esas niñas estaban molestando a la joven Torun, el nombre de aquella chica que muchas criticaban por hablar siempre en tercera persona, así como ser demasiado hiperactiva para poder congeniar con algunas que la conocían. En ese pleito muchas presenciaron lo buena que la pequeña era peleando y zafándose de varios agarres. Gracias a eso, la pequeña se ha valido con el miedo de varias bullies que les parecía gracioso sacarla de sus casillas. Pero lo que presenciaron ese día las dejó choqueadas, pues los impactos de los golpes directo a la cara y costillas de las chicas que molestaban a Torun, más el sufrimiento de sus caras, dejaban en claro que la pequeña niña de 8 años ya se había hartado. Todas vieron como la sangre de los rostros de esas niñas brotaba a borbotones, los impactos dejaban marcas y moretones, que hacían sentir el dolor a toda persona presente en el lugar. A pesar de todo el espectáculo tan doloroso, sin saberlo ni habiéndose dado cuenta, el corazón de la pequeña Torun estaba tan alterado, pues un montón de emociones negativas la estaban invadiendo, generándole tristeza y rencor por esta situación. Como era de esperarse, todas las chicas fueron apartadas y las encargadas de aquel instituto no tuvieron más remedio que entrar al conflicto y separar a todas las responsables, no pasando por alto lo que la pequeña rubia había causado. Una vez dentro de la dirección, la pequeña tuvo que ser dejada en la sala de espera, mientras la directora de aquel lugar hacía pasar a las demás compañeras para explicarle la situación. Y como era de esperarse en el rol de una rechazada, la joven Torun tenía todas las de perder. La pequeña hacía retrospectiva de la situación que vivió momentos antes en donde ella se encontraba entrando al salón y muchas se le quedaban viendo, al principio pensando que estaban interesadas en saber de ella y su llegada desde California a Nueva York, pero poco eso iba a ser así, pues en el instante que ella se quedaba a solas con algunas de sus compañeras, inmediatamente todas se le echaban encima, algunas veces maguñándole su hermoso cabello rubio y otras pegándole cosas en la cabeza. Llegado un momento fueron tantas las burlas y la envidia hacia la chica que Torun tuvo que irse casi llorando por el rechazo y la exclusión que le estaban haciendo. Claro que ella llegó a tener algunas amigas, pero ellas en vez de ser un apoyo, le recordaban siempre los malos ratos que pasaba como una manera de hacer humor, y no sorprendiéndose por lo bueno que llegaba a pasarle en la vida. Otras veces eran indiferentes con ella, a pesar de que ella estaba allí en un intento por querer conversar, ignorándola o pasándola de largo. La gota que derramó el vaso, fue cuando a ella le empezaron a decir que su madre era una prostituta que cobraba fácil y que por eso tenía 2 trabajos, siendo enfermera y de noche, dama de compañía de la peor escoria de la ciudad, que seguramente su papá era un vago sin trabajo y que su madre era una tonta por haberse acostado con él, teniendo muy mala suerte por haber quedado premiada por ella, dejándole en claro que ella es la razón por la que desgració una vida y tuvieron que traer a una vida tan miserable como ella. Después del recuerdo, ella estaba llorando y tomando sus piernas del coraje. Ella notó entre sus nudillos que la sangre de sus compañeras estaba allí, lo cual le generó una leve sonrisa, pues al menos demostró que no era una niña cobarde. Pero después de ver cómo la policía comenzó a llegar a la escena del conflicto, ver cómo algunos policías le dedicaban una mirada de desprecio, solo la hizo sentirse más culpable. ¿Por qué no puedo hacer amigas como las demás? Se preguntaba tristemente, mientras acariciaba su rostro por los moretones, mientras miraba el reflejo de su rostro a través de las puertas de la dirección. De pronto la madre de la pequeña Torun entró, mirando preocupada la situación y preparándose para la inminente llamada de atención por el comportamiento de su pequeña. Pasarían más de 2 horas y las 2 chicas madre e hija regresaban en dirección a su humilde hogar. Viajaban en unos de esos viejos autos de la época de los 90, dirigiéndose a su humilde morada.
A pesar de haber terminado el llamado de atención, la tensión y el aire pesado de absoluto enojo invadía el auto de las chicas, y la joven Torun miraba de forma sumisa a su madre, mientras se estacionaban en la cochera. Pronto unos sonidos raros emergieron del vehículo, alterando a la joven Hane y generando estados de ánimo eufóricos. Ambas bajaron y entraron al departamento, uno demasiado pequeño pero bien arreglado, viéndose obvia la situación por problemas de dinero. Ambas se sentaron y como madre e hija decidieron conversar. Mamá, sé que estás molesta y tienes todo el derecho a enojarte, pero lo intenté, mamá. Intenté hablar con ellas y dejar que dejaran de molestarme con el diálogo, pero no funcionó, y entonces... Ya lo sé, hija, ya lo sé. Escucha. Tú y yo estamos en la peor situación de nuestras vidas. Sé que eres muy pequeña para entender a lo mejor todo esto, pero si sigues metiéndote en problemas, perderás la oportunidad del que el gobierno te pague tus estudios. Si pierdo más de la cuenta o me muestro bien capaz de mantenerte, te perderé y te alejarán de mí. Así que por favor, ya evita las peleas, corre si es necesario y humíllate, pero ya basta. No puedo seguir saliéndome del trabajo solo porque una niña te lanzó comida a la cara. Tú no vives lo mismo que yo todos los malditos días, tú no tienes que lidiar con que tus compañeros estén allí esperando a que te equivoques, a burlarse de ti solo porque mi padre no vivió la misma vida que tú. ¿Quién me dejó todas esas cartas con cuentos fantasiosos? ¿Quién se enamoró de él? ¿Quién decidió tener una hija con él? Toda esta discusión no llegó a nada, y por reacción Hane abofeteó a su hija en un intento por despertarla y darse cuenta de lo que estaba diciendo. Allí la pequeña de 8 años, a pesar de ser una niña delgada, poseía una gran fuerza física. Empujó a su madre en reacción de igual manera y la estampó contra la pared. Rápidamente después de haber pasado por eso, decidió encerrarse en su cuarto. ¿A ti no te importa formar relaciones con otras personas? Sigues culpando a papá, pero él no está aquí para defenderse. Déjame sola ahora. Vete a donde quieras, yo no te causaré molestias. Hane, al haber recibido tal daño, se levantó e intentó derribar la puerta, pero su hija la retenía con fuerza mientras la maldecía por los problemas que le causaba. Estaba lastimada de una mano y le reclamaba por eso, pues más tarde ella debía trabajar. Al final Hane se fue súper molesta y rencorosa de su hogar, cerrando la puerta con furia. El silencio invadió y Torun salió una vez que el auto de su madre salió. La pequeña estaba desconsolada, confundida. Tenía temor en las acciones que había hecho y lo que se estaba tornando su vida. Estaba hambrienta al no haber podido almorzar lo que le tiraron a la cara. Sus pensamientos comenzaron a nublar su juicio y comenzó a pensar a futuro, algo que quizás podía costarle la vida, pero estaba dispuesta a tomar siquiera su propio camino, notando odiar aquella situación. En otro lado, Gohan y Goku se movían a alta velocidad en dirección a la casa del maestro de Goku. Gohan miraba maravillado todo lo que era el océano Índico, pasando desde África hasta el océano Atlántico. Claro que para ese momento el pequeño no sabía. En la lejanía de ese mar, una pequeña isla a metros de distancia de Kauai, se encontraba alojando una enorme casa de madera. Dentro de esta se encontraba aquel venerable hombre, quien se encontraba leyendo algunas revistas para adultos. En ese momento, cuando llegó tanto padre e hijo, aquel anciano se quedó anonadado al ver nuevamente a su discípulo, pero más la sorpresa de que Goku se había convertido finalmente en padre. En ese instante Bulma, Krillin y el compañero de Roshi salieron a verle. Hola, me alegra mucho volver a verlos, amigos. ¿Cómo han estado? Goku. Qué bueno verte, muchacho. Vaya que no has cambiado desde la última vez en el torneo de artes marciales. ¿Quién es ese niño que cargas en tus brazos? ¿Acaso trabajas de niñero? Oigan, eso que veo allí es una Coca-Cola, como la que Goku tenía de niño. En ese instante muchos recuerdos escabrosos aparecieron en la mente de los presentes. Años antes aquella cosa hacía que quienes poseían aquello, se transformaran en bestias similares a simios gigantes, o eso era lo que pensaban Bulma y compañía, al Goku ser el único espécimen que era capaz de hacer eso. Muchos problemas, vaya que si pudieron haberse evitado en el pasado, si hubieran sabido desde ese momento lo que era capaz de pasarle a Goku si evitaba mirar la luna.
mientras todos se habían reunido a comentar un poco sobre aquella situación, e inmediatamente Bulma y Krillin le preguntaron curiosos a Goku sobre si no había notado cosas extrañas que involucraban a su hijo con mirar el cielo y a la brillante luna, pero Goku les explica que tanto él como su hijo son influenciados por su esposa a que duerman más temprano. En otra ubicación cerca de las montañas de Baffin, Canadá, un humilde granjero que vivía cerca de las lejanías, se encontraba recogiendo heno para sus animales. Sin embargo, un estruendoso ruido y luces fuertes, reflejándose en el cielo, lo congelaron inmediatamente, al no creerse que aquella luz se dirigía hasta donde estaba él. Allí un extraño objeto colisionó con sus tierras, dejándolo asustado por lo que presenciaba, y por instinto se acercó a aquella esfera metálica redonda que se abrió, revelando a un extraño ser, parecido a un humano. Pero este humano era demasiado alto y poseía una cabellera larga con tonos en negro, vistiendo un uniforme extraño con hombreras muy grandes. E inmediatamente el granjero por instinto disparó, pero ese fue su mayor error. Por lo que aquel ser lo terminó liquidando. Mientras esto pasaba, más allá de las montañas, otro ser de aspecto peculiar que hace mucho tiempo fue un dolor de cabeza para los habitantes de esa tierra, meditaba despreocupadamente hasta que aquel ser se asustó y tuvo que voltear en dirección donde aquella energía se encontraba. Aquel era Piccolo Daimaku. Y enfrente de él, aquel ser que se presentaría como Raditz. El ser hablaba enfrente de Piccolo sobre la necesidad de encontrar a un tal Kakaroto. Sin embargo, al no recibir respuesta, Raditz fue atacado sin motivo alguno, sin recibir daño e intimidando a Piccolo para priorizar su misión principal, la cual era buscar a su hermano. Habían pasado algunas horas desde que Hannes salió de su hogar. La pequeña Torun decidió tomar esa decisión de dejar de ser una carga para su madre, por lo que tomó lo que le parecía la decisión más conveniente para ambas. Así sin más, Torun salió de su casa en dirección a cualquier lugar que le ayudara a descubrir a la gente correcta que pudiera guiarla a un buen camino. Después de que aquello pasara, la joven Hane estaba regresando a casa muy contenta por algo que había pasado en el trabajo. Se notaba su felicidad y las ganas de querer volver a ver a su hija, mas sin embargo inesperada fue su sorpresa al no ver a su hija por ningún lado, por lo que decidió dirigirse a su cuarto y darle una sorpresa al poder comprarle algo. Pero entonces vio que no había nadie en la habitación más que una hoja con una fotografía y un escrito por parte de su hija. Al principio fue incrédula de lo que había, pero luego de leer lo que estaba en la hoja se alteró y salió corriendo. En la carta la pequeña Torun le agradecía a su madre por haberla cuidado, por haberla alimentado, por haber sido su primera amiga, pero que si no eran capaces de ambas soportarse entonces, esto debía ser el adiós definitivamente. Mientras la pequeña Torun recordó esto, ella ya se encontraba en el metro, dirigiéndose a las afueras de Nueva York en dirección a Manhattan. La decisión le parecía algo difícil de tomar, pero lo que para ella realmente sería un verdadero reto, era el poder sobrevivir allá afuera sin dinero. Pasarían varias horas en la casa del maestro Rossi una vez que Gohan y su padre se habían empezado a acomodar. El pequeño había salido a jugar un rato al patio, moviéndose inquietamente en la playa junto a la brisa del mar. Sin embargo, él comenzaría a ver como una enorme figura se dirigía hasta donde estaba él y su padre. Una presencia maligna con intenciones de hacer daño, quien finalmente aterrizó y se posicionó frente a él observándole con una sonrisa arrogante. El niño volteó a ver en dirección a la casa y miró a su padre con una mirada anonadada, pues al parecer había detectado aquella presencia y estaba algo impresionado por lo imponente que mostraba ser aquella figura. E inmediatamente el extraño hombre habló, mientras el pequeño Gohan corrió rápidamente y se escondió detrás de la pierna de su padre. Papá, ¿quién es ese señor? Me da mucho miedo. Hijo, métete a la casa del maestro Rossi, sepárate de mí ahora, obedece. A pesar de las órdenes de su padre, el pequeño Gohan se negaba a soltar la pierna de su padre, y comenzó a llorar porque no le hicieran daño a él ni a nadie. Todo esto cambiará hasta que de un momento a otro presenciara como de la nada, aquel individuo empezó a hablar con su padre y presentándose como el hermano de su papá.
Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi, hermanito. Cuando te vi por primera vez apenas estabas en proceso de incubación, pero ahora mírate, todo un adulto. Tengo la sospecha de que has olvidado tu misión aquí, ya que puedo ver que has dejado la vida de la tierra rebosar. Qué decepcionante. Ya deja de decir que me conoces. Jamás te he visto en mi vida, ni aunque te hubiera conocido no me hubiera unido a ti. Me temo que no tienes elección. Escucha bien, Kakaroto. En este momento no contamos con mucho tiempo para tus rabietas, así que voy a tener que pedirte que comiences a cooperar o de lo contrario yo mismo me encargaré de destrozar este planeta. Al menos claro que te dignes a tomar las riendas para lo que fuiste hecho y aniquiles la vida de este planeta. Todos se sorprenderían por lo que estarían presenciando, y más aún cuando este pleito se volvió más pesado. Inesperadamente Raditz, al ver que su hermano no era capaz de cumplir sus mandatos, este decidió amenazarlo con llevarse a Gohan. Algo que Goku no decidió aceptar, por lo que este fue brutalmente golpeado de una parada y lanzado al mar. E inmediatamente el pequeño Gohan salió corriendo en busca de ayudar a su papá, pero este fue tomado por aquel hombre, sin entender el por qué lo estaba alejando de él. Pronto entendió el por qué aquel hombre lo tomó, una vez que escuchó las siguientes palabras, mientras era elevado hacia los cielos junto a aquel hombre. Lo último que habría escuchado fue decirle a su padre lo que le haría a él, si no se atrevía a matar. Escucha bien, Kakaroto. Más te vale hacer aquello que te pedí, si no lo haces no tendré más opción que matarte, y no te preocupes por tu hijo, jamás le haría daño al hijo de hermanito. Sin embargo será un buen reemplazo tuyo. Aquel hombre gritó de forma arrogante y se alejó volando de la playa, haciendo que el pequeño Gohan gritara del miedo, al no poder hacer nada para liberarse y siendo alejado cada vez más de su padre.